Bienvenidos a la siguiente parte de la clase de sistema digestivo. A continuación vamos a abordar cuáles son las células que se encuentran dentro de las glándulas gástricas. Ya habíamos visto la clasificación de las mismas según su morfología exócrina. Ahora toca analizar cómo están compuestas y cómo vamos a describir esas células. Entonces, vamos a ver que la predominancia, sobre todo en número, las encontramos en las células parietales, que son las que secretan ácido clorhídrico. ¿Sí? Sin embargo, su nombre es un poco confuso porque también hay células principales. Y estas células principales no son principales porque sean predominantes, sino porque tienen una porción más digestiva. La ácido clorhídrico solamente realiza la función de descomponer como tal los alimentos y de desarrollar las moléculas a su punto un poquito más independiente, ¿no? Ir separando las moléculas. Las células principales son las que digieren como tal, o sea, las que ayudan a procesar las moléculas de proteínas, que son enzimas digestivas como la pepsina. Bien. Por otra parte, también tenemos células que están revistiendo y que se dedican a proteger a la misma mucosa de estas secreciones, que son las células superficiales de revestimiento y las células mucosas del cuello. Como su nombre lo dice, las células de revestimiento superficiales son todas las que encontramos en la línea continua de epitelio, ¿sí? Estas tienen una producción de moco, ¿sí? De mucina, y por eso es que su tinción es hipocromática. Bien. Por otra parte tenemos las mucosas del cuello, las cuales vamos a encontrar en esta zona, precisamente en el cuello de las glándulas, ¿sí? De la salida. Vamos a llamarle a la salida de esta glándula pues la fosita gástrica o foveola o cripta gástrica. Bien. Por otro lado tenemos las células endócrinas y las células madre, las cuales por lo general van a estar dispersas en toda la profundidad de la glándula. En la zona del cuello y del istmo vamos a encontrar mucha predominancia de estas células madre, células regenerativas, y las células del SNET pues van a estar distribuidas por toda la glándula. ¿Sí? Podemos verlas muy fácilmente en esta tinción, aquí en este lugar, y por supuesto también en este lugar. Son las células que parecen tener un halo en la periferia. Bien, entonces hablando propiamente de cada una de ellas, vamos a analizar como tal la morfología de las células principales. Estas son las células que vamos a encontrar en la profundidad de la glándula, ¿sí? También estas se van a ir distribuyendo a lo largo de la misma. Entonces las principales van a estar en esta parte de la profundidad de la glándula, en la parte terminal, y tienden a una basofilia muy importante. En los cortes al microscopio tienen una morfología ligeramente cúbica con un núcleo central de cromatina laxa y su citoplasma es basófilo. ¿Sí? Entonces son las más fáciles de reconocer en ese sentido. Por otro lado también tenemos las células que están inmediatamente después de ellas en cuestión de altitud o bueno de ubicación, y son las células parietales. Estas células parietales tienen una morfología como si fueran un huevo estrellado, ¿sí? Con un núcleo central de cromatina laxa, aunque la mayor parte de las veces se encuentran con cromatina densa, ¿sí? Recuerden que la cromatina puede ser laxa o densa según la actividad metabólica. Entonces, si está activa metabólicamente, lo vamos a tener laxo. Si está inactivo, pues va a estar denso. Bien. Entonces, estas celulitas tienden a una eosinofilia pálida, ¿sí? De a un rosa pálido en el citoplasma, ¿sí? Entonces, todas estas celulitas que podemos señalar son las células parietales, ¿sí? Las células parietales también reciben el nombre de células oxífilas y las células principales también reciben el nombre de células zimógenas. Bien. Por otro lado, pues tenemos en el intersticio de todo esto, pues tejido conectivo laxo, que corresponde en este caso a la lámina propia, ¿sí? Como podríamos ver en la imagen anterior, aquí la lámina propia es un poco difícil de distinguir, pero si nos ponemos meticulosos, pues todas estas líneas transparentes que podemos ver entre las células corresponden a la lámina propia, ¿bien? Si no es tan fácil de distinguir, pero siempre está presente. Igual acá, estas estructuras que están en medio del epitelio corresponden a esa lámina propia tan importante que tenemos en la mucosa gástrica. Y por supuesto también para diferenciarlas o para limitarlas tenemos la muscular de la mucosa que está inmediatamente después de estas estructuras. Bien, entonces aquí podemos ver una microscopía de los tres tipos celulares predominantes: las superficiales, las de revestimiento del cuello, las células
parietales y las células principales. En la última podemos encontrar una combinación de ambas, ¿sí? De hecho podemos ver mejor la diferenciación de cada una de ellas. Aquí tenemos una célula parietal y aquí también, ¿sí? Y todas las demás son células principales, ¿sí? Podemos ver ahí la basofilia intensa de las células principales y la eosinofilia de las células parietales, ¿sí? De este lado podemos ver que las células de revestimiento del cuello tienden a hacerse un poco más pequeñas, ¿sí? También pueden ser incluso catalogadas como un epitelio cúbico simple, aunque esencialmente son un epitelio de transición, ¿sí? Algunos libros mencionan que tienden más a ser eosinofílicas, ¿sí? Y también a ser un poco más pequeñas. Pero sin embargo la función es la misma, sí secretan moco en su prontitud, ¿bien? Y por último, las superficiales de revestimiento que están hasta arriba son las más hipocromáticas. Estas sí son epitelio cilíndrico simple, ¿sí? Y tienen a una hipocromía, sí son muy transparentes en su citoplasma, ¿sí? No son células del caliciforme, son células de revestimiento, ¿sí? Realmente no tienen cilios en su superficie. Se considera que puede llegar a tener microvellosidades, pero realmente no tiene ninguna otra función más que proteger. Bien, entonces las células parietales o células oxínticas tienen una morfología ovoide con un núcleo central se encuentran en la mitad superior de la glándula y tienen invaginaciones citoplasmáticas. Evidentemente estas no se pueden observar a la microscopía óptica, pero sí son visibles a la microscopía electrónica. Por esto es que aquí nos la ponen como las invaginaciones, pero realmente en la microscopía no se alcanzan a notar, ¿sí? Y como lo podíamos notar en las diapositivas anteriores, en las imágenes, no tienen esta morfología triangular, ¿sí? Realmente lo que veíamos es que eran ovoideas. Tiene canalículos intracelulares donde se van a descargar todas estas producciones de ácido clorhídrico, gran cantidad de mitocondrias. Y también estas células oxínticas producen un factor intrínseco gástrico que ayuda a la absorción de algunas vitaminas, ¿sí? Entonces la falta de estas también nos condiciona algunas patologías y gracias a este factor intrínseco pues podemos mantener una mejor absorción de esta vitamina que es la B12. Bien, pasando al siguiente órgano vamos al más complejo de todos, que es el intestino delgado. ¿Y por qué les digo complejo? Porque tiene 3 porciones y no es que sean diferentes, sino que tienen algunas particularidades. Bien, entonces es un tubo muy largo, es el más largo de todo el tubo digestivo y como tal es el que realiza la mayor parte de la absorción de los productos nutricionales, ¿sí? Entonces tiene 25 centímetros de duodeno, 2 metros de yeyuno y 3 metros de íleon, ¿sí? Entonces realmente es bastante largo. Secreta hormonas, por supuesto, por parte del sistema neuroendocrino difuso, el SNED, y tiene constitución por medio de vellosidades, ¿sí? Lo que estábamos viendo. Ahora, además de vellosidades, tiene las criptas o glándulas del Lieberkühn, ¿sí? Entonces, tanto tiene como protrusiones hacia adentro como invaginaciones, ¿sí? Que corresponde como tal a un proceso que nos va a ayudar a ampliar la superficie de absorción y también a tener una porción secretora. Muy bien. Entonces aquí podemos sí, incluso notar algunas neoformaciones en la submucosa. ¿Sí? Vamos a ver. Entonces, aquí tenemos 4 tipos de alteraciones morfológicas o formaciones morfológicas que nos permiten ampliar la superficie de absorción. Las primeras son los pliegues circulares, ¿sí? Que son los que habíamos mencionado, que abarcan hasta la submucosa, que son las válvulas o pliegues, y que también reciben el nombre de válvulas conniventes o válvulas de Kerkrig, ¿sí? Entonces, estas son las principales que vamos a encontrar de manera más grotesca, más grande, ¿sí? Abarcan hasta la submucosa y son más grandes en duodeno y en yeyuno. En íleon se hacen mucho más pequeñas, por supuesto. Bien. Por otro lado tenemos las vellosidades, ¿sí? Las vellosidades son estructuras que abarcan hasta la muscular de la mucosa, ¿sí? Teniendo como límite. Entonces abarcan el epitelio y la lámina propia. Y son proyecciones digitiformes. Entonces todas estas estructuras pequeñas de acá son las vellosidades. Bien. En estas vellosidades, además de tener el epitelio, tenemos tejido conectivo laxo en el cual vamos a encontrar
vasos sanguíneos y vasos linfáticos, que eso es el quelífero, es un vaso linfático el quelífero. Por otro lado, también tenemos en su proyección músculo liso, ¿sí? Que corresponde como tal, como si fuera una especie de raíz de tronco que mantiene la tensión de la misma vellosidad, ¿sí? El famosísimo músculo de Broca. Por otra parte, tenemos las criptas, que estas, en lugar de ser proyecciones hacia afuera, ya lo habíamos visto, son proyecciones hacia adentro, que son las criptas de Lieberkühn, ¿sí? Criptas de Lieberkühn o glándulas de Lieberkühn también. Aquí tenemos morfologías tubulares simples, realmente son muy pequeñas, ¿sí? Y a los cortes se alcanzan a ver como si fueran flores margaritas, ¿sí? Así lo mencionan los libros y también se puede descubrir ahí. Bien, y por último tenemos las microvellosidades, que son estructuras meramente de la célula, ¿sí? Invaginaciones de la membrana plasmática que aumentan la superficie de absorción. Entonces, en el duodeno, yeyuno e ilion tenemos todas estas estructuras que aumentan hasta 20.000 veces la superficie de absorción a comparación de cualquier otra parte del tubo digestivo. Muy bien. Entonces, las células que vamos a encontrar en el intestino delgado son ligeramente diferentes porque los enterocitos son los que recubren toda la vellosidad, ¿sí? Son los que tienen las microvellosidades y son los que realizan el intercambio de nutrientes, ¿sí? Por otro lado, también tenemos células que secretan moco, que van a mantener la homeostasis de la misma, y son las células caliciformes. Tenemos células indiferenciadas y células regenerativas. Ambas tienen un papel de protección, ¿sí? No mencionamos esto, pero las células del intestino delgado se recambian cada 7 días y las del estómago también, de 7 a 14 días, ¿sí? Las del colon más o menos en ese tiempo. Entonces, estrictamente hablando, cada semana tenemos un intestino nuevo, un estómago nuevo, ¿sí? Estas células se regeneran bastante, ¿sí? Se están constantemente reproduciendo y recambiando. Bien. Por otro lado, también tenemos células de Paneth. Estas van a estar restringidas a las criptas de Lieberkühn, ¿sí? Están guardaditas, no están rozando con la superficie, están en la profundidad de la cripta de Lieberkühn y tienen una particularidad de producir lisosima, que es una estructura acidófila, ¿sí? Es rojita, rosa, intensa, que son gránulos que se encuentran dentro de estas células. Son células piramidales, eosinofílicas, muy bonitas, muy fáciles de distinguir y que tienen una propiedad de estar generando la lisosima, que tiene un protector bacteriostático, ¿sí? O se disminuye la reproducción bacteriana. Bien. Por otro lado, también tenemos las células del SNET, ya habíamos hablado de esas, estas están presentes en todo el tubo digestivo. Y por último, en la lámina propia vamos a encontrar gran cantidad de fibroblastos. Aquí los eosinófilos tienen un papel muy importante, se encuentran muy prominentes en el intestino, y macrófagos, mastocitos y plasmocitos, ¿sí? De hecho, es más fácil encontrar eosinófilos en la lámina propia del intestino delgado que en la mera circulación sanguínea. Bien, entonces el epitelio se encuentra recubierto por uno de tipo cilíndrico simple y se menciona que tiene un borde estriado, no borde en cepillo, borde estriado, que se compone por microvellosidades, no cilios, ¿sí? Entonces, estas estructuras son las características del tubo digestivo en intestino delgado, ¿sí? En estómago vimos que era uno también cilíndrico simple, pero no tenían microvellosidades. Y en colon vamos a ver que también es uno cilíndrico simple, pero tampoco tiene microvellosidades y se abundan más las células caliciformes. Bien, ahora hablando sobre la cripta de Lieberkühn o glándula de Lieberkühn, es una de tipo tubular simple, como ya habíamos visto, y está recubierta por una estructura donde pues está limitada. Bien, entonces están entre cada una de las vellosidades, entonces casi siempre están ubicadas en un valle de la vellosidad. En la parte más inferior de las mismas, o sea, en esta zona de la U, de la misma cripta, vamos a encontrar estas células que tienen gránulos en su citoplasma de tipo eosinofílicos, que son las células de Paneth, ¿sí? Asimismo, también se menciona que hay células de mayor predominancia de tipo regenerativas y del neuroendocrino difuso, o sea, del SNET. Pero realmente las más clasificatorias, las más bonitas de distinguir aquí, son las de Paneth.
¿sí? No, las demás pues, también las podemos encontrar en cualquier otra parte de la glándula o de la vellosidad. Bien, entonces podemos encontrar fácilmente estas células de Paneth porque tienen gránulos muy bonitos, muy prominentes de lisozima. Bien, y por otro lado, de este lado también tenemos unas células que también tienen gránulos, que son las células del SNET, que se tiñen precisamente con tinciones cromafines, ¿no? Con metales, sales pesadas. Bien, empezamos ahora con una de las porciones del tubo digestivo del intestino delgado. Ahorita hablamos solamente de las características en general, pero ahora toca hablar ahora sí de las partes en sí. Entonces, el duodeno es la primera parte, ya lo habíamos visto, son aproximadamente 25 centímetros, cuenta con 4 flexiones, o sea, 4 curvaturas que la hacen un órgano meramente extraperitoneal, ¿sí? Que está pegada a la pared, de donde inmediatamente tiene continuidad con el estómago. Entonces, como tiene continuidad inmediata con el estómago, necesita algo que produzca algo, una sustancia que contrarreste el ácido del estómago. Entonces, para eso tiene las glándulas en una capa submucosa, que son tubuloalveolares compuestas, y secretan bicarbonato, que son las glándulas de Brunner, ¿sí? Estas glándulas de Brunner tienen unas células cilíndricas y, como habíamos visto, son tubuloalveolares. ¿Sí? Tienen su gran cantidad de secreción, ayuda a contrarrestar el ácido clorhídrico del estómago. ¿Sí? Entonces tenemos aquí la muscular de la mucosa y, como sabíamos, la muscular de la mucosa, debajo de ella encontramos a la submucosa y ahí vamos a encontrar estas formaciones muy bonitas alveolares, ¿sí? de células cilíndricas simples, como si fueran unas rebanadas de piña transversales, por supuesto, y se van a ver bastante bonitas. Por otra parte, en el yeyuno vamos a tener una carencia de estas glándulas de Brunner y prácticamente no va a haber alguna estructura clasificatoria importante en el yeyuno, ¿sí? Lo que sí es que las vellosidades van a ser un poco más grandes y las criptas del Ibercum también van a ser más prominentes, ¿sí? Los pliegues también van a ser un poco más grandes que en el duodeno y las vellosidades tienen mayor cantidad de enterocitos, aunque también hay una mayor predominancia en las partes terminales con células caliciformes. Bien. Tiene mayor vascularización porque en el yeyuno se realiza la mayor absorción de los micronutrientes y también de los minerales, entonces tiene muchos vasos sanguíneos. Y por último, también no es raro encontrar cúmulos linfoideos tanto en la mucosa como en la submucosa. Por último, tenemos el íleon, donde la parte clasificatoria de y de hecho lo más fácil de reconocer de él, incluso en la macroscopía, es el adelgazamiento de la misma mucosa, ¿sí? Se vuelve menos áspera a la macroscopía y posee botones dentro de ella, ¿sí? Los podemos ver, son pequeños botoncitos pálidos o a veces incrementados en su vascularidad que corresponden a las placas de Peyer, que son pues centros de germinación linfoidea, tanto B como T, y estos empiezan a proteger la mucosa por la absorción de los antígenos que poseen las bacterias de la misma colonia. Entonces es muy importante para regular la población bacteriana que tenemos en el intestino, ¿sí? No solamente tenemos a nuestros enterocitos, ¿sí? El 90% del peso del intestino son bacterias colonizantes. Entonces este equilibrio se regula gracias a la presencia de estos centros regulatorios de linfocitos. ¿Bien? Aquí las vellosidades son mucho más pequeñas y de hecho se aplanan como tal, deja de haber vellosidades en las zonas de las placas de Peyer, ¿sí? Que corresponden a una zona muy intensa de basofilia, y si lo vemos a la microscopía más amplia, vamos a ver muchos linfocitos ubicados en la zona. ¿Bien? Estos pueden abarcar incluso hasta la lámina toda la vellosidad y abarcando solamente la mucosa. Mínimamente invaden la submucosa, ¿sí? ¿Dónde se van a invadir? En la parte terminal del colon, ¿sí? Va a haber unos cúmulos linfoideos muy parecidos que vamos a abordar después. Por último, tenemos el colon. Esta es una sección, como les había mencionado, muy parecida al estómago, es un epitelio continuo y luego tiene invaginaciones, salvo que aquí las glándulas son tubulares simples, son muy bonitas y tienden a tener una apariencia como rectangular, ¿sí? Esta parte implica colon a partir del ciego, donde se conecta con el íleon, y
el apéndice, el recto y parte del canal anal donde hay una transición epitelial en el recto. Bien, entonces aquí que se realiza la absorción de agua y electrolitos, ¿sí? Y aquí es donde se empieza a almacenar, sobre todo en el colon sigmoides, la materia fecal, ¿sí? Aquí las células epiteliales tienen muy pocas vellosidades, prácticamente no hay vellosidades, no existen vellosidades, ¿sí? Lo que les mencionaba es un epitelio continuo, no hay vellosidades, no las hay. Las glándulas son tubulares simples, tienen unas criptas también, y el epitelio es simple. Aquí las células mayor predominantes son las células caliciformes, ¿sí? Son las más predominantes, o sea, prácticamente el epitelio se va a ver transparente, con las células bien delimitadas, por supuesto. No hay células de Panet, estrictamente hablando, aunque algunos mencionan que sí hay células de Panet. Hay células del SNET, hay células regenerativas y también aquí tenemos la presencia de células M que también tienen su parte importante de tipo inmunitario. La submucosa no tiene nada de especial, tiene gran cantidad de adipocitos y también pues mucha vasculatura, ¿sí? Sobre todo en la parte terminal donde está la vasculatura de las venas hemorroidales. La muscular externa, como les había mencionado en la primera parte de la clasificación, ¿sí? La longitudinal, la capa longitudinal externa se confluye en una sola línea que conforma las tenias, ¿sí? Y por último, la serosa reviste las partes de la cara posterior, ascendente y descendente, como prácticamente todas las partes, y la adventices en las partes retrosecales, ¿sí? En las que están pegadas a la cavidad pélvica, ¿sí? Ahí ya no hay como tal serosa. Así también en las partes intrateniales, o sea, alrededor de las tenias, hay bolsas que se llaman apéndices epiploicos o también bolsas apendiculares, ¿sí? Que son restos de grasa que se van pegando alrededor del apéndice y de las tenias. Bien. Entonces, en la microscopía podemos ver que estas glándulas son tubulares simples. Hay mayor predominancia de células caliciformes, vean, prácticamente todas son transparentes, tienen forma de globito. Y de ahí para abajo no hay nada interesante, ¿sí? Lo mismo de siempre, la muscular de la mucosa, la longitudinal externa se confluye para conformar las tenias y la circular interna pues como cualquier otra parte del tubo digestivo. Y lo que les mencionaba, estas estructuras que van a ir recorriendo el intestino son las tenias, que es la longitudinal externa, y alrededor de ellas se van formando cúmulos de grasa, que son los apéndices epiploicos o grasa epiploica. Por último, el apéndice vermiforme es la parte inicial y extra del tubo del colon y por lo tanto la mucosa del apéndice es prácticamente la misma que la del colon. ¿Qué es lo diferente? Que las criptas son un poco menos pronunciadas y que tiene gran cantidad de tejido linfoide hasta la submucosa, o sea, abarca lámina propia y submucosa. Aquí la muscular de la mucosa está presente pero no es tan prominente, ¿sí? Y también el músculo longitudinal es el que realiza prácticamente todo su perímetro, es el más engrosado, ¿sí? La longitudinal externa. Entonces, lo que vamos a ver en apéndice es una prominencia de cúmulos linfoideos, que son folículos linfoideos que conforman centros germinativos de linfocitos, ¿sí? Estos se consideran folículos linfoideos secundarios, ¿sí? Porque se van desarrollando posteriormente al nacimiento. Muy bien. Y como pueden ver, su diámetro y su tamaño pues, es mucho menor, ¿sí? El epitelio sigue siendo el mismo que teníamos en el colon, ¿sí? Son células mayormente caliciformes. Bien, así es como se vería, y los cúmulos linfoideos o los folículos linfoideos estarían dispersos en esta zona, solamente que la imagen no se ven tan prominentes, y como pueden ver, la mayor parte del mismo es músculo liso en su periferia. Abundan cantidades de arterias en su periferia también porque pues también se irrigan de esa parte. Bueno, vamos a terminar la última clase en la siguiente para abordar recto ano y ver las particularidades finales de la misma clase. Entonces nos estaremos viendo.